están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo va? Yo bien. ¿Vive el día? No. ¿Vos sabés que ahora hay un extraño movimiento vehicular de gente que está entrando a Asunción, pero no de gente que está saliendo? Claramente. No sé si están camino a alguna actividad en puntual, digamos, pero yo no... Hay que decir que esta mañana temprano, por lo menos cuando yo me empecé a mover, No. había bastante menos ya. O sea, No, yo creo que mucha mucho. gente ya Esta mañana. Mucho se mandó a menos. mudar ya inclusive ayer, ¿verdad? Mucho menos, la verdad que mucho menos, Pero pero tiene un poquito de resto económico, por lo menos. en algunos... No, pero igual hay que ver el milagro de Semana Santa para algunos. Vacaciones de alto vuelo. Mucha gente, digamos, conocida al menos de vista o conocida En personal. tu ambiente social. Casi alto vuelo. Y para Nosotros que cortar remamos Semana atrás. Santa, para cortar Semana Santa, Brasil. Ah, está Una bien. semana tipo Sí, para así, tratar de cortar, ¿verdad? Casual. Claro. Brasil Mariana era porque no una de es las tan- que, no. pero yo le Pero corté no, su Semana pero no Santa. aquí a Brasil, nordeste. No, claro, por No, ejemplo, es acá nomás, nordeste así, Las tipo vacaciones ya de- con más o menos el mismo presupuesto del No Caribe. les creas, no les claro, creas. pero ya, las no les creas. vacaciones de enero, febrero, que fue, digamos, la masa, Pero eso es... fueron Nordeste, Río, Recife, Sí, esa sí, parte de Brasil. Ahora, como ya es algo ahí que es cerca, Claro, Florianópolis. Medio light. Como si fuera que igual es barato, ¿verdad? Pero no sé cómo hacen, Mariana, ustedes para... Que tener dos Nosotros, placas. claro, nosotros los que estamos acá. No, convengamos que yo te corté el viaje que tenía programado porque Sí, quisiste te hacer un adelantaste trabajo en el- sí. sigiloso, Pero pero que en el tu Ministerio trabajo... de Obras Públicas caerías bien vos, ¿eh? Porque No la sé. construcción de los puentes es lo tuyo. No, pero ¿eh? vos quisiste hacer un Rápido. trabajo sigiloso y te salió la FTC. Al final todo el mundo se dio cuenta y no hiciste nada, ¿verdad? No, es todo el mundo. Pero digamos que hiciste tu Es trabajo todo de el inteligencia, mundo. estuvo ahí queriendo dar una punzada ante, digamos, la distracción de todo. El famoso disappear. Claro, y al final ya tenía la espada de Damocles en la No, espalda. yo sé bien que contigo, con Pedro y con Felipe no es No, tan no. difícil en eso. Acá lo único No, seguro es la menciona por muerte. lo de la semana pasada, Pero nomás te incluí. una vez, Una dos vez, Pero años. yo te incluí sorpresa. nomás por generosidad, Felipe. Sí, porque- claro, en realidad claro, por cañarme a todo, ¿verdad? Eso fue Convengamos que en este emblemático, lugar- Felipe, ¿no? Un Fue- per- Emblemático único- fue. Encima fue un año de Pedro. Eso fue así, Ah, ¿no? eso sí. quedaste acá. sea, No, fue, hay no. él tiene dos momentos íconos. Un permiso en Uno, 2 años, déjeme el hinchar. día de su cumpleaños que le ponen un zócalo acá que dice felicidades Felipe y no sé qué, todo el tipo no estaba. Igual. Dos, el Eso cumpleaños es de Pedro, que es una lotería, saber icónico cuál va a ser el realmente. próximo, ¿verdad? Cuando Digamos, yo cuando de mi cumpleaños, alguna usted falta el forma- cumpleaños de su suegra, de su vecina, de su perro, déjeme hinchar. viejo. Ahora- Vos faltaste tu cumpleaños y el de Pedro. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí, Estrategia. y ahí No, estuvo, el ¿verdad? Cumpleaños del perro no quedamos nada en casa. No, el Lo vecino cierto no es que quedamos. en este programa lo único seguro es la muerte, Es fácil la vida. salvo con algunos, ¿verdad? Que no les llega Sí. años. ¿Verdad? ¿Cómo Sí. estás, Pedro? Claro, ¿qué tal, Toto? ¿Todo ¿Cómo te bien? va? No, Quiero pero hacerte vos, una vos te crítica. vas a hacer, vos vas a hacer un puentecito. Escucha así todo que- lo que dice y ni siquiera va a venir No, no, mañana. quiero ¿verdad? hacer, mañana Es un vengo. cara- Ah, mañana venís todavía. Claro, Ah, perdón. jueves no vengo. Está bien. Tengo que hacerte unas críticas ante las cámaras de Unicanal y ante los Decime, compañeros. por favor. Que me parece muy desagradable lo que propones en tu programa, A ver, ¿cuál? atentando contra la tradición Ah, de la buena sí. familia paraguaya, Pero tratando de hacer vellú relleno, Sí. pero como si todo fuera poco. ¿De jamón y queso? no, 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 Pero yo perdón. lo banco a muerte. de queso azul me No, no, muero. como Eso. si todo fuera poco, la pizza. Y ahí yo Ah, creo no. que No, después no, de hay esto, cosas que no hay que sé qué respetar. nos vas a querer proponer, Hay cosas que hay que porque era una respetar. pero- pizza de De pepperoni. pepperoni. Bueno. Entonces, escuchame después una de Pero eso, vos sos ¿qué? el artífice. No, es, ¿O es lo que clarito? pasa Después es un que té no, así, eso debatimos digestivo a la mañana y inyectable. propusimos, pero esa es la fusión, pues. Vos Yo tenés ya- que estar Pedro, ¿qué proponiendo, me a vas cada a traer? rato tenés que Innovando. estar Mañana. innovando. Un Innovando. chanchito alta tacuacho al microondas, Qué ¿qué sé me yo, vas a por traer ahí un mañana? chanchito en lugar de una manzana con cosas una que hay que pera, qué sé respetar, yo, en Cosas que hay que fin. respetar. Mira que yo ya Hay que ir escuché sopa innovando, paraguaya con queso Toto. azul. No hay Casi perdón de morí. Dios. Claro. No hay perdón de Dios. No, hay que tener que Vos no probaste, ¿no? No, Yo voy creo a que te quedaste probar, pero Pedro. por eso por está. favor. Probá nomás después vas a Bien cambiar haría de irte en a la misa, pero Sí, está me dicen- descarriado. Claro, me dicen No. el tema hoy, estamos esperando que se pueda componer nuestra mesa acá, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿Quién está Claro, ahí estamos ahí, arriba? Hay una voz que no es la Sí, hay una la- voz que sí, no se es. oye. Pero ustedes no les escuchan, le escucho solamente. Sí. Sí. Bueno, el tema de hoy, señores, ¿sí? Ya lo habíamos hablado en su momento, ya habíamos conversado parte de Varias este veces. tema, Mm. pero siempre nos quedamos de alguna forma cortos con el tema porque hay mucho más que debatir. Nos faltaba, digamos, en aquella oportunidad, cuando recién salía el estudio del SNEPE, nos faltaba una de las patas dentro dentro del debate o la discusión. Varias, pero como que dejamos una próxima. Claro, que digamos. había una próxima que era, bueno, ¿y los colegios privados qué? Claro. ¿Qué plantean los padres o las mismas instituciones de esos colegios que están hoy en las generales de la ley en cuanto a lo que dice el El estudio? informe. Claro. Ujú. No son una excepción dentro del sistema, pero se manejan y viven y conviven de otra forma, ¿verdad? Muy distinta
a lo que tiene el sistema de educación pública en cuanto a infraestructura, por lo menos, ¿verdad? No obstante, yo quiero nada más recordar algo que quedaba de ese programa y que porque hoy se conecta, digamos, con el ala privada que se suma a la mesa. Y es que mencionaba en aquel momento justamente que este estudio, al puntuar o calificar a las instituciones privadas, incluía también a las subvencionadas. Entonces, aquellas que no son 100% privadas, por lo tanto, la certeza, digamos, de la calificación de las instituciones privadas exclusivamente, por lo menos yo entiendo que no las tenemos, ¿verdad? Y lo siguiente, que es un poco también el enfoque que tomábamos hoy, es el aprendizaje de las materias de algún modo básicas o de las ramas o las troncales, como ser matemáticas o lengua castellana o ciencias sociales, que es como que presentaba un nivel bajo en, digamos, en todos general. los estratos, claro. Claro, Es que tanto públicos como no había privados. asimetría, entonces. Claro que en eso había como una nivelación de que estábamos todos mal, si cabe el término. Está con nosotros la licenciada Celeste Mancuello del MEC. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes y bueno, a la amable teleaudiencia también. Bueno, queríamos hacer puntos en específico sobre lo que mencionaba recién Mariana, de estas materias en donde, o de estas especializaciones o especialidades dentro del sistema de educación, en donde todos, hoy vamos a incluirnos de alguna forma, ahora estamos en las generales de este resultado del SNEP. ¿Cuál es la realidad tanto de colegios públicos y privados en este tipo de materias que hacen ciencias, matemáticas, hablaban de castellano también? Bueno, en realidad el tema de rendimiento nos encara un poco a mirar a profundidad el tema de los aprendizajes. En este último censo se evaluaron las áreas de matemáticas y comunicación. Sin embargo, otras pruebas también están incluyendo ciencias y nos muestra realmente un desafío bastante importante en lo que hace a aprendizaje mismo y a mirar la educación como en su conjunto, como debe de ser, ¿verdad? La calidad mirada desde cada una de las aristas que forman parte. Ciertamente hay hay diferencias cuando uno entra al detalle de mirar privado y, como mencionaba, privado subvencionado, que en realidad la diferencia es simplemente que en los privados subvencionados el Estado tiene pagado algunos de los docentes. Sin embargo, en su conjunto es privado. Y entonces, esta segunda parte que el Ministerio lanzaba el día de ayer, lo que hace a uso y difusión ya a nivel micro, es comenzar a trabajar los planes de mejora a nivel institucional. O sea, ver un poco cómo están los resultados al interior de cada institución y proponer de manera participativa en su conjunto los planes de mejora. Esto está planificado tenerlo ya a finales de julio. Es un proceso que iniciamos ahora en el mes de abril. Tiene 4 grandes etapas, que son los talleres regionales, los talleres focalizados ya con los directores y luego los talleres que van a llevar adelante o los trabajos que van a llevar los directores de instituciones educativas con la comunidad, padres y estudiantes. Y sobre eso elaborar los planes de mejora. Está Armando Ficorelli con nosotros. ¿Cómo está, Armando? Gracias por acompañarnos. ¿Segunda o tercera vez en el programa, verdad? Segunda vez. Segunda vez por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. ¿Cómo analizan, digamos, desde la Asociación de Colegios Privados esta situación, los resultados y sobre todo qué se viene a futuro o qué es lo que proponen ustedes para el futuro que se viene? Bueno, estas son alarmas. Estos resultados son un proceso que viene desde hace mucho tiempo. No tiene una solución, no tiene una causa. Son muchas causas, muchas aristas y por lo tanto esto se tiene que enfocar, si se quiere hacer bien, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista. Hay que empezar por la capacitación y acá están, desde el ministerio es lo que están queriendo hacer, por la capacitación de docentes. Si el docente no está preparado, no sabe transmitir, difícilmente el alumno capte la cuestión. Hay otras cuestiones también que vienen de la casa, que vienen del medio ambiente, pero hay gran responsabilidad por parte de la institución y dentro de las instituciones los docentes. Nunca acá en Paraguay los docentes han sido capacitados seriamente. Por ejemplo, por ley, todas las aulas del país deben ser inclusivas, ¿verdad? Pero no hay docentes capacitados como para trabajar en un aula con mucha diversidad.
y con niños que tengan dificultades y otros que tengan altas capacidades, por ejemplo, ¿verdad? No hay esa capacitación acá en el país, por lo menos en un porcentaje significativo para los docentes. Eso falta, eso no se resuelve en unos meses ni en unos años, lleva un buen tiempo. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo en un momento dado. ¿Qué pasa? Los colegios privados, como pagan un poco mejor, o mucho mejor en algunos casos, los docentes son exigidos y además, si ganan mejor, también tienen la posibilidad de capacitarse a través de cursos online, cursos presenciales o miti, como sea. Entonces, por eso en general hay un poco mejores resultados en los colegios privados. Pero el déficit es grande y es en todo el país. Y cuanto más al interior vamos, más déficit hay en cuanto a educación. Pero no es una cuestión, no es culpa de los alumnos. Es cierto, hay desganos, hay una serie de cosas, pero es necesario que el equipo docente esté preparado para trabajar. Está con nosotros Jan Esperanza. Jan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Toto, ¿cómo estás? Mariana, Pedro, Felipe, un gusto como siempre. Bueno, desde el Fondo de Excelencia para la Educación, la palabra excelencia me parece que es la que se puso, ya que estamos, ¿verdad?, en discusión, pero desde el punto de, ¿existe en algún lugar la excelencia educativa? Y aparte, algún lugar, digo, colegio público, privado, en alguna institución pública, en Asunción, fuera de Asunción y demás. Cuando en realidad el análisis ya no era, o ya no es ese a esta altura, ¿verdad?, sino una cuestión integral que tiene que abarcar a todo el país. Desde el resultado que se daba a conocer, que finalmente era una sospecha que todos teníamos, pero que el estudio, digamos, confirmó con números, con sectores, con cosas muy puntuales. ¿Cuál es la visión que se tiene hoy? ¿Cambió desde aquel día que se lanzó el estudio? Bueno, me parece que es el camino. ¿Se modificó en algo o se mantiene, digamos, firme la perspectiva acerca de qué es lo que hay que hacer? No, la expectativa justamente es que eso ayuda a cambiar, digamos. Primero darse cuenta de la gravedad del tema, porque es cierto, teníamos pistas, pero una recomendación general a nivel global es, tenemos que medir de manera sistemática. Lo que hizo el fondo justamente asignando recursos a este proyecto es permitir que se cree este Instituto de la Evaluación Educativa del Paraguay. De hecho, la expectativa incluso del fondo era que sea algo independiente al Ministerio de Educación. Hoy no lo puede ser porque en la Carta Orgánica figura dentro del Ministerio. Pero eso tiene que ser independiente y tiene que ser un instituto que evalúe sistemáticamente. Sistemáticamente significa ir haciéndolo en todos los momentos que haya que hacerlo. No, un observatorio. Evaluación del aprendizaje fundamentalmente. Porque Paraguay en realidad tiene el SNEP desde el 96. Pero ¿qué es lo que ocurría? Un año se hacía, el otro año no. El tercer año se hacía en tercero y sexto grado, el cuarto año se hacía en noveno grado. Pero, el quinto ¿de año... qué dependía eso? Perdón, Jan, ¿dependía ¿Sabe qué de los dependía? fondos, Sí. de la voluntad? De Las veces que yo he preguntado básicamente por qué no se hacía de manera sistemática, la respuesta siempre es, bueno, pero no tenemos recursos, no están disponibles, las capacidades, esto es algo complejo, hacer una evaluación censal, nunca se había hecho censal, entre comillas. Esta es la primera que se hizo en todo el país. Obviamente ese es un argumento muy débil. Esta evaluación censal, según datos del Ministerio, costó más o menos 3 millones de dólares. Se hace cada 3 años esto normalmente. $1 millón por año. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación? $1.000 millones. En realidad un poco más, 1.100 millones de dólares. Además tenés que hacerlo para saber dónde estás parado. Atendé lo que estamos diciendo. No tenemos el 0,1% del presupuesto para hacer algo que es fundamental para saber dónde estás parado y a partir de ahí evaluar. Sobre todo eso, ¿verdad? Claro, Saber qué dónde está funciona, parado, qué no pues. funciona. Haces todo a ciegas y no. Claro, eso uno. Lo segundo me parece muy importante, en función un poco a lo que vos preguntabas. Claro, vimos los resultados, que son catastróficos, pero hay algo fundamental que no vimos aún, por lo menos no lo he visto aún, y que forma parte de estos estudios, que son los factores asociados al aprendizaje. Y eso es algo que tenemos que ver urgentemente. Este estudio se hizo en el 2015. Pasó el 2016, obviamente lleva tiempo procesar esto. Pasó el 2017, a finales tuvimos ahí el resultado en enero y hoy estamos ya entrando en abril y todavía no tenemos disponibilizado totalmente, por ejemplo, factores asociados al aprendizaje que forma parte de ese estudio y que nos pueden dar respuestas. Estamos casi en una etapa de volver a hacer el estudio.
Y de hecho estamos, es decir, ya entramos en el proceso. en el 2018 se tiene que volver a hacer ese estudio. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir ampliando esto. A la vuelta va a arrancar Felipe, que hasta aquí ha sido el único disciplinado. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Felipe, por favor, te has portado responsablemente en el primer bloque. Gracias, señor. Para Armando, escuchaba tu respuesta y antes me parecía como, ¿cómo decirla? Para no calificarla como por lo menos de incompleta, por lo menos insatisfactoria, ¿verdad? Cuando decía sí es parte de un proceso que yo entiendo lo políticamente correcto de la respuesta, ¿verdad? Que tenemos que ajustar muchas cosas, que está también en los chicos, que también tiene mucho que ver con la casa, pero convengamos que ese es un discurso demasiado prehecho ya y que uno esperaría un poco más de sustancia en la respuesta de parte de instituciones educativas privadas. ¿Qué más puedes decirnos con respecto a eso? Fue algo que ya se dijo en todo este tiempo, en todos estos años, ¿verdad? Acciones concretas que van a tomar ustedes como instituciones, ¿verdad? Bueno, nosotros, como te dije, las O estamos el tipo, tomando. es un estudio más, dejamos pasar y vemos cómo arreglamos. No. Yo te estaba hablando en forma global, ¿verdad? Si te hablo específicamente de instituciones privadas, es otro discurso. Por eso te dije, los docentes de las instituciones privadas tienen mucha más capacidad como docentes, ¿verdad? Están más preparados, tienen títulos universitarios, si no es la mayoría, si no es el 100%, es casi, ¿verdad? Ahí no hay mucho problema, a pesar de que aparecen en ciertos colegios privados algunos problemas porque tenés colegios privados que están en zonas de poder adquisitivo bajo, entonces, bueno, cobran cuotas bajas, entonces pagan poco a los profesores y estamos más o menos ahí igual que los colegios privados, ¿verdad? Que los colegios públicos, perdón. Pero cuando estamos hablando de colegios por lo menos asociados ya a la IEP y otras instituciones, otras asociaciones de instituciones educativas, ya las exigencias por parte de las instituciones son mayores. Yo cuando hice esta evaluación la estaba haciendo a nivel conjunto, ¿verdad? Y más mirando hacia los colegios nacionales y subvencionados. Ahora, si querés que me quede en los privados, sí. Bueno, ahí hay mucha más exigencia. Los docentes tienen que tener su certificación. El ministerio nos exige muchísimo más que a los mismos colegios públicos. Vos, como se dice, pones en planilla un docente que no tiene licencia y no está certificado, te lo rechazan. Entonces, bueno, hay una exigencia muy grande. Nosotros no vemos grandes problemas a nivel educativo privado porque, como te digo, se está tratando siempre de innovar. Sin embargo, perdón, sí, esos resultados los incluyen ustedes, o sea, no están ustedes fuera del problema, digamos. Claro. Cuando me decís no vemos gran problema, me decís parece que están por fuera del problema. No, de hecho, lo que pasa es que lo decía Mariana, el informe del SNEP habla de que en matemáticas el 60% de los chicos de colegios públicos están por debajo de la media. Pero el 42% de los chicos de los colegios privados / subvencionados están también por debajo de la media. Mejor que los colegios públicos, pero no tan mejor, digamos. 42%, ¿verdad? Y en comunicación... Casi el 50%. Ahí arañando. O sea, decir el 40% queda casi hasta el vaso medio lleno, ¿verdad? Lo que pasa es que, dice pues, privado / subvencionado. Entonces hay que ver realmente en la micro, el ministerio tiene esos datos y lo podrá hacer estrictamente privado. Yo asumo que esos colegios privados, digamos los 40 más caros de Asunción, no sé, asumo que tendrán algunos resultados mejores. Por lo que decía él, no solamente por lo que decía él en términos de los profesores mejor pagados. Y me consta, porque los padres somos muy exigentes en esos colegios. Como pagamos, realmente armamos escándalos y es que vemos que un profesor no tiene el nivel que tiene que tener, digamos. Igual ya con el permiso. Pero no tenemos los datos. Que tienen que hablar. Yo tengo una, no sé si es de confianza, pero me llama la atención que el MEC haya decidido englobar a un colegio de la talla, no sé, el colegio privado más caro con aquel subvencionado en el resultado. O sea, no sé si eso es estratégicamente como para que la diferencia no sea abismal en comunicación, digamos, o, bueno, vos que estás del Fondo de la Excelencia, no sé si tuvieron algún tipo de control. Nosotros también hicimos esa pregunta cuando se presentó a sí mismo. ¿Por qué se engloba todo? Y la explicación es que era una cuestión, eran como lo público y el resto lo que no es público, digamos, ¿verdad? En realidad, como el MEC, esto fue un censo y tienen todos los datos, perfectamente lo pueden clasificar de otra manera.
Ya depende nomás de cómo se manejan esos Claro, datos. tienen los datos Claro, separados. esto fue un Solo censo. La comunicación, Claro, la comunicación no se- englobaron. sí, creo, pero Así. La forma de presentar. Así es. el tema está ahí. Le vamos a preguntar a la licenciada si es que tiene algo más a detalle también. Porque la cuestión es cuando un padre del colegio más caro o relativamente dentro de un colegio privado, sin llegar al subvencionado, para poder, digamos, decir, hay colegios que tienen un alto rendimiento, se da cuenta que el profesor no está a la altura. Generalmente, o es muy, no quiero decir muy difícil, pues no sé la generalidad de toda la familia, Claro. pero que un padre evalúa a su hijo y se dé cuenta, no, mi hijo está retrasado, mi hijo está adelantado, en comparación a quién yo digo que mi hijo por la cuota que yo estoy pagando está aprendiendo, cuando Y probablemente... encima lo más fácil, perdón, Toto, Sí. te hablo inclusive de la experiencia propia, ¿verdad? Lo primero que hace es cargar sobre el pibe, ¿verdad? Claro, o sea, ¿cómo yo entiendo? A Porque lo lo que ve en mejor casa, yo, pues. a Claro. lo mejor yo Como la no podía patear nota- la puerta Ay, mamá, tuyo. del colegio y decirme, mejor. Claro, si mi hijo tiene un 2, un 3, estoy hablando a lo mejor de mi libreta de calificación y generoso con el 3, le digo, ¿verdad? 2, Proyección. 1. A lo mejor mi papá en aquella época decía, o Escúchame. es mi hijo o es el colegio. Y ahí veníamos a tirar. Pero si el chico tiene 4, tiene 5, los padres dicen, yo creo que está todo bien. Cuando hemos visto casos de chicos que pasaron de año y año y no sabían leer o no entendían muy bien la lectura. Eso pasa en los colegios públicos, por ejemplo. Claro. Donde hay muchos chicos que avanzan sin pasar. O sea, avanzan porque avanzaron y están Porque lo- ahí. porque lo ¿verdad? lleva la Hasta oleada. casi por insistencia, Lo ¿verdad? lleva Y la están oleada. ahí. Licenciada, Un eje hay, de la reforma luego es hay no una hacerlo diferencia repetir. muy marcada entre colegios privados en cuanto a estos números, sacando, digamos, los subvencionados, o están juntos porque en realidad las evaluaciones los ponen ahí, ¿verdad? Independientemente a cómo se publicaron. Bueno, en realidad es importante aclarar que la rectoría es privada y la rectoría es oficial. Los subvencionados, o sea, nosotros de esta rectoría oficial tenemos el 88% de instituciones que son de gestión netamente oficial. Y esta diferencia de 12%, 3% corresponde a subvencionada y el resto es rectoría privada. Subvencionada es cuando el ministerio tiene algunos docentes pagados. Sin embargo, la gestión es propiamente privada. Se paga cuotas, los títulos están a nombre de la institución, nosotros no podemos hacer inversión de infraestructura, o sea, esa es la razón por la cual se conglomera en dos tipos de... Sin embargo, así como mencionó el señor Jan, nosotros tenemos identificado y la bajada va a ser institución por institución. O sea, los planes de mejora, la llegada es cada padre va a poder trabajar en su institución a saber cómo está Sobre su la resultado. institución con respecto a cómo está su institución con respecto a la media, esto que mencionaba en comunicación, cómo está en matemáticas, qué vamos a hacer para revertir. Porque es importante y se suscitó mucho cuando se presentó los resultados, analizar, bueno, pero ¿culpa de quién es esto que mencionaba? ¿Es culpa del docente? ¿Es culpa del colegio? ¿Es culpa de la política educativa? ¿Es culpa del estudiante? ¿Es culpa? Y comenzar a ver y en realidad nos da un diagnóstico bien acabado de cuál es la situación y sobre eso comenzar a enfocar qué es lo que se va a hacer, cómo es lo que vamos a trabajar realmente para comenzar a marcar diferencia de aquí en adelante. Es el primer esfuerzo. Desde el 96 el Ministerio de Educación viene aplicando pruebas estandarizadas. A nivel nacional también hemos participado en pruebas estandarizadas a nivel regional con los ERCE y ahora que estamos con PISA. Y los resultados nos muestran similitudes. Entonces el desafío está instalado, pero a diferencia, este censal ya llega institución por institución. Ya no es una muestra representativa de decir, bueno, es privado, un diagnóstico más certero. Cada uno va a poder verse un poco al interior cómo está. Yo creo que hablaba contigo, Pedro, en aquel primer programa que teníamos, viendo los números rápidamente, decía, si bien es cierto los colegios públicos tienen un 60% es la dificultad, digamos, de pasar, pero el 42% el colegio privado. Entonces, yo directamente lo que hacía era la analogía con mi seguro médico. Yo tengo un seguro médico privado. La atención son los mismos doctores que el público. La atención ahí nomás también, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Y te dicen hotelería. Literal. O sea, ¿Sabes qué? ¿qué están pagando los padres del colegio privado? ¿Es hotelería nomás también No en el sé. buen sentido? La o- cuestión es que justamente Ahí los docentes no son los mismos, al menos. preguntarte algo. No en todos lados. Ya, justamente acá tuve, no voy a decir el caso acá porque vinieron estudiantes de un hipercolegio, pero no se sabían expresar. O sea, ¿cuántos los papás están pagando sus cuotas, pero las nenas no sabían
explicar, justamente fueron las designadas, en primer lugar. En segundo, un caso de una estudiante que presentó un proyecto ya en la universidad y tenía que defender ese proyecto de una mesa, ¿no? Un proyecto interesantísimo. ¿Sabes por qué no accedió a la beca? Porque le iban a pagar para desarrollar su proyecto. Porque no supo cómo sustentar. Lo suyo ella sabía. Lo que no sabía era explicarlo. Entonces ganó, yo recuerdo una chica extranjera, creo, ganó el segundo, la que estaba en segundo lugar, porque sí supo explicar. Y la chica venía de un colegio es privado, caro, en fin, que uno dice, a la pucha, acá salen las mejores mentes. No, pero obviamente no, Claro, no hay debe ser rima, no hay comunicación. rima entre mi punto de vista, no sé qué pensás vos. No, de hecho, ese es el problema serio que tenemos. Yo estoy dando un número bien concreto, claro que es del general, para que vean Sí, lo claro. grave que es. Y estas cosas obviamente toman relevancia cuando estamos, por ejemplo, en época de elecciones y uno dice, ¿cómo lo que elegimos mal o cómo hay que elegir? Fíjate, hay 4 niveles de aprendizaje en comprensión lectora. El primer nivel, y el 30% de nuestros estudiantes están ahí, estoy hablando del tercer curso de la media, el que va a recibirse este año. El 30% está en lo que se llama comprensión básica, literal. Puede leer, más o menos comprende, pero hasta ahí. Otro 38%, 30 ya está ahí, está en el nivel 2. El nivel 2 dice comprensión inferencial, se llama. Puede leer, comprende más o menos y puede relacionar con una experiencia propia. 68 ya estamos. Nivel 3 es la comprensión crítica. Puedo leer, extraer la idea central de lo que me quiso decir Felipe, ponerlo en claro y explicar eso. Ahí están 25 nomás. Y el nivel 4, que es donde se supone deben estar, pues eso es lo que dice por el currículo, ahí deben estar, es lo que se llama la comprensión intertextual. Yo puedo leer este texto, el de Felipe, comparar con el texto de Toto, sacar las comparar dos con el ideas. texto de Pedro y ver, estas son las diferencias, ellos comparten esta idea, él no. Ese está solamente el 6%. Entonces, realmente tenemos un problema importante Y como ese 6% sociedad tampoco está diferenciado si es en en el dato general que tenemos privado. disponible, no. Obviamente, el MEC lo tiene. como es un censo, ellos lo pueden clasificar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta pregunta a Mariana y lo va a hacer también el señor Felipe. Pausa y bueno. Bueno, estamos volviendo. Mariana, por favor, después el alumno Felipe, destacado. Tu mamá trajo la libreta y terminó medio 5. Me parece muy Real, bien. eso es real. O sea que es real. Sí, sí, trajo la libreta, un mantel, la libreta está en su casa y el La- mantel lo tiene el mantel puesto. tengo puesto, claro. La manzana nomás te faltó. Jan, creo que podrías dar vos este dato, o quizás la directora, pero yo pregunto, no sé si es proyectar o si realmente incluye por qué no se aprende. Es decir, ahora es como que tenemos este porcentaje aprende, este porcentaje mínimo está, pero ¿hay algún dato, o podemos inferir de algún modo por qué no estamos enseñando aprendiendo, como para que el aprendizaje quede, ¿verdad? Mira, yo creo que primero esa es la pregunta clave. Por eso yo reclamaba que es muy importante que el ministerio disponibilice a la sociedad paraguaya esa parte del estudio de los factores asociados al aprendizaje. Sí te puedo mencionar, el Banco Mundial el año pasado, en su estudio anual, hace todos los años un estudio global, normalmente sobre temas económicos, lo hizo sobre educación en el mundo. Porque también planteaba el gran problema de que como nunca hay muchos chicos en las escuelas, pero no aprenden. Y hay diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Identificó 4 factores claves asociados al aprendizaje o al no aprendizaje. El primero tiene que ver con todo el tema de la primera infancia. Si un chico entra al sistema educativo a los 5 años, sin estimulación temprana, con problemas de nutrición y ese tipo de cuestiones, tiene definitivamente condiciones muy desfavorables para que pueda generarse el aprendizaje adecuado. Entonces ahí hay un tema central que hay que trabajar. De hecho, hay un proyecto del fondo en primera infancia muy importante. Segundo factor asociado al aprendizaje, claro y fuerte, el tema docente. Los docentes desmotivados, sin capacidades importantes, realmente generan, y eso es medio obvio, Claro. ¿verdad? Eso lo sabemos generar. El tercer factor asociado al aprendizaje es el tema de los insumos. Eso tiene que ver con cómo se estructura la escuela.
en términos de infraestructura, de tecnología en el aula, del tipo de material que se utiliza, que esté centrado en el aprendizaje. Hay mucho que se puede hacer en términos de material adecuado para el aprendizaje o no. Mucho que se puede avanzar ahí. Y el cuarto factor, un factor bastante interesante de este análisis del banco a nivel global, es el papel que juega el director-directora. Incluso en entornos muy desfavorables, en términos de docente, de insumos y qué sé yo, un buen director, una buena directora, porque la gestión es fundamental, hace que las cosas mejoren. Logra articular mejor con los padres, logra articular mejor con el ministerio, con el sector privado, con los chicos, le controla mejor a sus docentes. Invertir, lo que dice, en una buena formación de una directora te genera un impacto significativo en el aprendizaje. Esos son los 4 factores que este estudio muy profundo determina. Repito, me encantaría poder ver los resultados de Paraguay. Pero ¿por qué, perdón, Por favor, Felipe, suyo. ¿por qué el análisis se llevó a suponiendo estos 4 factores que pueden ser una gran coincidencia, o en algunas cuestiones pueden diferir, pero digamos, hay mucha coincidencia con lo que creemos, ¿verdad? Tiene realidad. ¿Por qué apuntar solamente a 2 factores para algunos? Algunos dijeron en este programa incluso, todo a los maestros. Todos los maestros, maestros directores, o sea, todo el esfuerzo, incluso la infraestructura, Sí, claro, dentro de todo. yo reclamé eso incluso. Claro, la infraestructura dentro de todo, digamos, es debatible porque un buen maestro hace que el alumno aprenda casi sin importar el entorno muchas veces, Lo ¿verdad? dijo el ministro. Y un montón de cosas. Decía, No, lo dijo todo cualquiera. al maestro. Es porque en los otros 2 factores no tiene nada que ver el ministerio o la fuerza, digamos, tienen que ejercer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, infraestructura, hablar del Ministerio de Obras Públicas, o por qué se centró el debate en solamente 2 puntos de los 4 que podrían ser. Mira, intuitivamente, si vos me preguntás, también te diría, maestro. Ahora, por eso es lo que sirven los estudios. Por eso es importante, si un estudio serio, riguroso, me muestra otros factores asociados al aprendizaje, Apuntaríamos primero ahí. pero también apuntaría, no te digo, no sé cuál primero, haría todo junto, en realidad uno tiene que hacer un poco de todo, digamos. Pero ese puede ser el valor justamente de los estudios, que te muestre más o menos, bueno, mira, perfecto, hacé con los docentes, pero acá también hay otro factor muy importante. Invirtamos, por ejemplo, en materiales mejor desarrollados o en tecnología en el aula, porque se ha descubierto a través de estos análisis, de estos estudios, que tienen un impacto en el aprendizaje. Por eso justamente son importantes pues, estos estudios. Felipe. Sí, para la licenciada Mancuello. Licenciada, ¿hay algún...? A ver, tenemos los resultados, ya nos plagueamos, ya hicimos catarsis y todo, ¿verdad? Jan reclama, yo creo que con justo derecho, creo que todos reclamamos que se liberen, digamos, los resultados, que todos podamos acceder, aquellos que estemos interesados por lo menos, ¿verdad? Eso es un punto, pero sobre todo saber qué se va a tomar como decisión para paliar o para mejorar los puntos negativos que nos mostró el informe. Vamos a tener un programa de capacitación para los docentes en esas áreas más específicas, vamos a reforzar de vuelta. ¿Qué vamos a hacer con los chicos? ¿Cuál es el papel de los directores con estos resultados? ¿Qué hacemos? Bueno, reforzando un poco lo complejo y las aristas que se tiene. Es fundamental arrancar con lo que es el desarrollo temprano. O sea, un chico que llega en desigual condición por haber sido estimulado más o menos, ya marca una diferencia en la masa, en la demanda de aprendizaje que viene. Los docentes, al cerrarse un aula, el proceso de aprendizaje se da en ese espacio. O sea, tener un buen docente no solo significa tener tener las competencias o las cualidades, sino tener la aptitud, esto que mencionaba Jan, o sea, una gobernanza del aula, sumada a la gobernanza en la gestión de la institución educativa, sumada a otros factores, pero cada una son particularidades, o sea, no es lo mismo lo que necesita un tipo de institución en una región, por ejemplo, el Chaco en su conjunto, por no entrar a cada uno, que lo que necesitaría una región en área de fronteras. Entonces, hay que ir tomando, y la receta no va a ser la misma. Por eso es que el Ministerio de Educación no habla de una receta única. Es mirar de cara a estos resultados, y decía Jan, y comparto totalmente, es no ver solo qué tan mal o qué tan triste llegué a un porcentaje de nivel 4 de comunicación, donde me permite realmente tener estas capacidades como al salir, sino identificar también, a ver,
qué factores asociados están realmente en este contexto específico. Porque cuando los datos son globales, se pierden las individualidades. Y muchas veces esas individualidades hacen que nosotros planteemos o pensemos en una receta para todos cuando en realidad eso no funciona. Por eso es que el desafío principal de este censo fue llegar a trabajar los planes de mejoras institucionales y como sistema hoy estamos encarando una mirada global del sistema, desde el mismo financiamiento de la educación apuntando hacia la calidad del gasto. Mirar un poco lo que es el currículum, mirar un poco lo que es la carrera docente que implica ver la formación inicial, la formación continua, las capacitaciones que mencionaba, o sea, cuáles son las necesidades que tenemos, ir instalando también eso, ver también, está o no para el aula, ver el currículum, o sea, ver la educación como un todo. ¿Sí? Licenciada, ¿qué es lo que se puede hacer hoy que no afecte o que no tengamos que retroceder cuando este nuevo estudio que se tiene que empezar a generar a lo largo de este año y conocerlo tal vez a finales de este año o comienzo del año que viene, cuando no sabemos todavía los resultados? Creemos que hay una tendencia de que esto se puede repetir en cuanto al resultado, incluso podemos llegar a mejorar, ojalá que sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se puede hacer no teniendo en cuenta los resultados que van a venir, sino algo que se necesita hacer más allá de este estudio? Porque lo peligroso sería, bueno, apuntemos toda la comunicación y de repente, para sorpresa nuestra, el siguiente estudio nos dice, en comunicación mejoramos un 15%, pero empeoramos catastróficamente en matemáticas, ¿verdad? Ahora fuimos Y al final es una bomba, ¿verdad? Y vos tenés el cable, si el rojo o el verde. ¿Por dónde arrancamos para que esto no nos explote, verdad? ¿Cuáles son esas cosas transversales hoy y después con... Sí, ya. Bueno, Toto, nosotros de hecho, con el Fondo de la Excelencia, nosotros hoy tenemos proyectos que ya están en plena ejecución. Una de las aristas es lo que es la formación docente, o sea, eso está. El desarrollo temprano y primera infancia también. Y vamos teniendo así diferentes frentes ya hoy en plena ejecución y trabajando, ¿verdad? Sin embargo, no significa, por eso es que nosotros hablábamos fuertemente de llegar a la institución. Y nosotros vamos a disponibilizar los datos a cada institución y esto va a estar disponible en el sistema de información que es el Registro Único Estudiante, que hoy los directores ya lo están usando. Eso va a estar los informes, no solo resultados, sino también cómo usar los resultados, cómo trabajar ¿Pero por qué esto. no abierto públicamente? Porque era solamente a la institución, o sea, esto es finalmente un documento público. Los datos institucionales van a estar para la institución. ¿Pero por qué? Los datos agrupados va a estar... No, claro, pero ¿por qué, esa diferenciación si estos finalmente son datos públicos? ¿O hay un temor de, así como en el sistema financiero, uno ve un resultado y hay una estampida financiera, tiene miedo que los chicos digan, Claro. no, vamos todos al colegio donde enseñan mejor y O vaciemos sea, ¿de quién es cerramos la aquel? decisión? ¿De la institución o No, del MEC? Porque uno No. entiende que sí es. En realidad- esto es público. No es de la institución ni tampoco es del MEC. En las pruebas estandarizadas, el cuidar, porque estamos trabajando datos de menores, o sea, y vamos dando un montón, o sea, un conjunto de factores. Es por eso que se agrupan los datos. Así como se disponibilizó los datos nacionales, van a ser disponibilizados los informes agrupados. Licenciada, por- Porque a la ¿qué institución datos privada están? se le va a entregar con nombre de alumno. Pero no, que No, es ellos ya manejan, Pero ellos entonces no hay- manejan sus entonces no hay datos. vulneración de los derechos de los En menores. ese mismo concepto, digamos, de alguna forma, nunca podríamos ver los datos de la Secretaría de la Niñez De la DGEC. o qué sé yo, en el sentido de acá vamos a saber qué tan vulnerables son, qué tipo de chicos, de qué edad, Claro. qué edad, o sea... Pero a ver, tú ¿qué todavía es el lo que tienen? principio básico nomás, te interrumpo hermano, una cosa. Plata pública. Si es Claro, plata- Pero hay sí, también pero vulneración de claro, los menores si no, pero no existiera se un da, pues, derecho en Mariana. juego. Pero Pero no es se es da, lo pues. que No, no, pero claro, si lo vos que me no estás encuentro. diciendo, a ver, acá tengo el dato puntualmente de tal chico, de tal niña, de tal padre, de tal madre que están Por eso en pregunto esta si va a ser situación identificado el de menor. violencia, qué sé yo, decir, bueno, hay que resguardar el derecho, que A ver, prima la- de la la- identidad del niño, pero Déjame acá estamos hablando de una explicar. cuestión Claro, de que por explique ejemplo, que esa- se dé del colegio, ¿verdad? No uno a uno. Claro. Yo entiendo que hay protocolos en este tipo de estudios. ¿Pero qué crees que te diga? A mí me encantaría ver colegio por colegio, porque mi supuesto, repito, probablemente esté en contra de los protocolos universalmente aceptados. Mi hipótesis es, unos padres que ven que su colegio tiene un bajo rendimiento, esa es mi hipótesis, puedo estar equivocado, se van a mover y van a decir,
Señora directora, profesores, esto no puede ser. Mira un poco, Claro. me hacen bullying, me hacen por la calle. Padre, estoy diciendo. También se quiere evitar eso, tema de bullying, ese tipo de cosas. Por eso hay protocolo, pero yo de alguna manera creo que hay que Sí, la forzar historia- una suerte de movilización ciudadana y que se exija de los propios padres que golpeen la mesa y digan, señor del colegio, este dato no lo acepto, vamos a cambiar. Pero también podría hacerse desde el fondo, ya si ustedes están de algún modo acompañando la financiación. Es Sí, lo que decir, pasa es que lo que te mencionan es que hay como protocolos en este tipo de estudios que te dicen se puede mostrar de esta manera, pero nunca de esta otra. Ahora, hay- bueno, hay- Armando, justamente te quería preguntar sí. Quería responderlo más. Armando, ¿querías aportar algo Sí. sobre eso? sobre esto. No, yo Y sí, la- voy a decir algo, después continúo con lo y Claro, me haces la porque- pregunta. Acá nos estamos enfocando en el resultado final, ¿verdad? Y hay una serie de pasos previos de situaciones, de condicionantes que nos llevan a este resultado final. Y esto otro, ¿cuándo lo vamos a analizar? Ahí está. ¿Verdad? No, justamente eso, ahora- sobre eso te quería preguntar, Bien. porque estamos hablando justamente de las instituciones, Sí. estamos Sí. cargando sobre las instituciones privadas, Sí. y la visión que ustedes tienen. ¿Para ustedes es positivo esto? ¿Es positivo O esto? sea, ¿sabe? positivo desde qué Por punto de eso, vista, porque es positivo para saber- negativísimo el resultado, ¿verdad? Pero Eso es lo que estamos hablando acá y a lo largo del programa. Hasta este estudio, digamos que teníamos nosotros, o por lo menos la generalidad de las personas, que lo mejor de lo mejor están en las instituciones privadas. ¿Por qué? Y porque el Estado tiene muchas deficiencias. sí. Entonces de pronto viene este estudio y pone una realidad que te está diciendo, mira, en algunas cosas sí, en otras cosas no hay asimetría, estamos todos iguales. Entonces, por eso te pregunto, ¿es positivo? ¿Ustedes lo ven como algo positivo esto? ¿O es preocupante? No, Saber la realidad, digo. para nosotros sigue siendo preocupante. Nosotros somos conscientes en los colegios privados, incluso voy a usar un término antipático de élite, vamos a llamarle así, ¿verdad? Que es élite económica en realidad. Y donde se puede manejar mejor la cuestión de preparación de los docentes. Pero lo mismo ahí hay deficiencias, ¿verdad? Nuestros chicos en general, estoy hablando, salen de algunos colegios y, como decía, no me acuerdo quién de ustedes, se presenta para la beca o para ingresar y no puede, rebota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le falta inglés, porque le falta expresión, no sabe decir, no sabe sostener un proyecto, una presentación de un trabajo práctico, etcétera, 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 ¿verdad? Es preocupante también. Es preocupante para nosotros lo que ocurre a nivel de colegios públicos, por supuesto. No nos sentimos bien porque el sector privado esté mejor. Sí, estamos mejor por un motivo, pero no es que nos sintamos wow, que capos estamos, ¿verdad? No nos sentimos bien por eso, hay que mejorar. Yo le comentaba recién acá que yo en el colegio donde estoy he hecho desde hace muchos años entrevistas de admisión a alumnos nuevos. Muchos padres que traen a sus alumnos desde colegios públicos vienen con una libreta de término medio 4, incluso 5 absoluto, y cuando ingresan ya en el pequeño examen de ingreso que le hacemos de matemática y castellano ya tienen dificultades, y a veces no aprueban directamente. Les dejamos ingresar porque y empiezan a tener su promedio baja a 2, digamos, ¿verdad? O sea, tienen aplazos, y siempre cuando yo hago esa admisión le digo, mire, cuidado porque tenemos esta experiencia, entonces prepárenle bien a la nena, al chico. Yo decía recién, bueno, tenemos este resultado que es el final, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer una cadena de producción de una industria. El producto final salió fallado en varios aspectos. Bueno, ¿y qué? Bueno, tenemos que ir a ver dónde, en qué etapa está mal. Por eso yo decía, evaluemos también a los docentes, evaluemos al factor directivo, estructura. Yo te voy a dar un dato. Se sabe esto mundialmente que la pedagogía y la didáctica de un docente tiene que ver en un 70, no es conocimiento, es pedagogía y didáctica. El docente no necesita hacer una enciclopedia, necesita tener pedagogía y didáctica, y eso hace que influya en un 70-80% en cómo aprende el alumno.
Si vos le pones a un buen docente a enseñar bajo el mango, como dicen acá, ¿verdad? Va a aprender ese alumno. Y tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos en el interior de buenos docentes que se han dedicado, han reforzado matemáticas y comprensión lectora, todo lo demás, interpretación de texto, lectura de diarios, y los chicos salían una maravilla, ¿verdad? Entonces, se sabe eso. Entonces hay que capacitar a... Yo digo, ¿por qué la siguiente etapa no hacemos una evaluación de docentes? Ya se hizo a unos años atrás. Decíamos esos factores, pues, ¿verdad? Sí. Lo que estamos mencionando de Claro. conocer también, ¿cómo eran los factores no asociados o asociados? Asociado al aprendizaje. Asociado. Directamente Pero parece que asociado acá está un eso. docente nos dijo que hacerle un test era algo así como la violación de sus derechos. más o menos. Y bueno, Sí, pues yo estuve presente en Sí. esa. Pero yo te voy a dar tres, Felipe, tres cuestiones. Pasa que los cambios en educación, algunos tienen que ser bastante disruptivos y radicales. Sí. Eso implica un liderazgo político importante. Algunas cosas son más fáciles, otras más difíciles. Te voy a dar tres cuestiones, algunas muy concretas. El tema, por ejemplo, el tema de infraestructura. El tema de infraestructura, nos comentaba la otra vez, datos del ministerio, con alrededor de 55 millones de dólares anuales durante un periodo de tiempo, creo que eran algo así como 10 años, vos podés solucionar el problema de fondo de la infraestructura en buenas condiciones. No, la plata no existe, qué sé yo. Los municipios reciben hoy, por la ley del FONACIDE, de 190 millones de dólares. Y el 50% de la ley les obliga a invertir en infraestructura escolar, 45 millones de dólares. ¿Cómo lo hacen? Absolutamente no sabemos. 55 nomás era la necesidad total, 45 está, no es un problema de recursos eso. ¿El problema complejo? Extremadamente complejo, porque implica seguramente cambiar la forma en que los municipios reciben ese dinero y pensar en otra forma que permita solucionar el problema, porque al final de cuentas, esa ley lo que buscaba era que los municipios inviertan en la infraestructura adecuada y la suma de todo haga que se solucione el problema, pero no está ocurriendo. Esta es una solución que es disruptiva, pero se puede trabajar. Otro tema, formación docente. Claro, los 80.000 docentes que hoy existen tienen derechos adquiridos. Y esa ley de estatuto docente es bastante protectora. Yo, por ejemplo, hoy, y eso varias veces lo hemos discutido, un docente, por ser mal docente en el aula, no se le puede quitar del sistema. Tiene que cometer un delito o una falta grave que no está definida como no enseñar bien, Que no tiene que ver con su desempeño. que no tiene que ver con su desempeño. Eso tiene que ver con el tema de los derechos adquiridos. La pregunta es, hagamos un cambio radical en los institutos de formación docente. Que a partir de ahora hagamos un corte. Señores, porque se van a ir jubilando muchos. Claro, sí. De hecho, se van a jubilar más La de rotación, 20.000 por en lo los menos a largo próximos plazo. 5 años. Que sea radical el cambio en los institutos actuales. Vamos a cambiar fuertemente la exigencia. A partir de ahora o el próximo año, el que se reciba para ser docente viene con otro nivel de formación. Ahí es mucho más fácil hacer los cambios. Claro. Eso todavía no están sindicalizados. Eso todavía no forman parte no son todavía nombrados, están Claro. estudiando A recién. lo mejor ya Eso es más comprometieron fácil, su por voto ejemplo, ya. pero también implica una suerte de decisión política importante. Ahí te di otra cuestión concreta que se puede hacer. Y tercero, a otro factor asociado al aprendizaje, el tema de la primera infancia. Había sido que por 20 millones de dólares que no están en el presupuesto, no podemos completar este programa para luchar contra la desnutrición. 20 millones de dólares no me faltaba. Claro, eso ya no le corresponde al Ministerio de Educación. Pero ahí te di tres cuestiones. Claro. Son cuestiones Tres concretas puntos que se clave. pueden, algunos más fáciles, Sí. otros tienen alto grado de complejidad política. Pero hay que entender, si vamos a hacer cambios importantes en educación, vamos a tener que tocar cosas complejas y eso implica un liderazgo del más alto nivel desde el presidente. Yo estoy convencido, señores, no creo que se puedan hacer cambios radicales e importantes en educación si el próximo presidente, sea quien sea, no comande esto y ponga su propio prestigio político al frente de este tema. Así ha ocurrido en los países que han hecho cambios. Sí. Vamos a hacer una pausa. Le toca Bueno, también y al si hay que señor cambiar la Felipe. ley, Sí, pausa se y yo. cambia. These sensations make me feel the pleasures of an old man. Estamos volviendo. Felipito y después Marianita. Licenciada, ¿cuándo vamos a tener los datos? Así, sin censura, sin filtro ni nada. Los datos ya estamos nosotros trabajando en los informes para partir de abril, que es Licenciada, la sin semana. protocolos, Abril. ni sin burocracia. Abril. Abril. Para todos. Abril. General, promesa acá hecha en vivo, sin Abril, vuelta. sí. Después del 22 o antes. Bueno, es importante aclarar algo, Toto y compañeros.
realmente llevó 3 años, no es porque en ningún momento se ocultaron los datos. Fue un proceso bastante complejo a nivel país. Es la primera vez que se llevaba adelante un censal. E institucionalmente el Estado no estaba como que preparado a este desafío que conllevó 6.000 digitadores. Adelante, sí. Está nomás Carlito Peralta hablando ahí. No es pregunta para vos. Entonces, estábamos en un tiempo también de crisis que conllevó una mirada mucho más minuciosa de lo que fueron las mismas pruebas. O sea, fue complejo en su conjunto el operativo. Entonces, cuando nosotros lanzamos los informes nacionales, eso ya estaba sustentado en el detalle, que lo que comenzamos a afinar a partir de enero, que se hace el lanzamiento de los datos nacionales, es trabajar los informes ya por departamento, por región y por institución. O sea, ponerlo en formato de difusión y uso. Eso es lo que nosotros vamos a disponibilizar a partir de abril. Ahora, en el siguiente tendría que ser más rápido porque, decía de alguna forma, ya se tiene el know-how de... Se tiene el de know-how cómo hacerlo. y ya se tienen lecciones también aprendidas y ya vamos a aplicar ¿Y también el periodo procesos es de cuándo? mejora. ¿Es este año? Este ¿En año. qué época del año? Octubre. Desde octubre hasta noviembre. No. El operativo en sí lleva 2 semanas. O sea, son 2 días semanas, ok. específicos en donde se va aplicando al tercero, al sexto, al noveno y al tercero de la media. Y eso, hoy evaluando, podríamos tener en menos de un año. Y es- no, o en menos de 2. En menos de 2. En Esa es la menos meta, de- esa es la meta. Ok. Claro, sí, porque hay que tener en cuenta que si es inédito, se armó toda una estructura para Sí. Y ese mismo aparte, estudio, ¿verdad? aparte, Toto, es importante esto que se mencionaba también en algún momento del espacio, que nosotros estamos apuntando a la instalación de un Instituto Nacional de Evaluación, no solo de aprendizajes, sino tomar la evaluación como un triángulo de 3 aristas. Docente, evaluación de desempeño docente, evaluación de aprendizaje y evaluación institucional. Entonces, mirar un poco desde un sentido y coincidimos que esto debería de trabajarse por fuera del ministerio. O sea, el instituto debería estar fuera del ministerio. Licenciada, gracias por el tiempo, muy amable. Armando, muchísimas gracias por venir. De nada. muy Ya, muchas gracias, ya escuché. Acá se estaban medio, pensé que se estaban hablando, están queriendo preguntar, así que desactivo la bomba de este lado. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Gracias. muchas gracias a los tres. Han sido muy amables de venir. ¿Estás bien, Mariana? Pensé que tenías... y por- Súper bien. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar... Eso me causa cuando no nos dejas hablar. Toto. Yo mañana todavía... Sí, todos los Pedrito, días. te espero el jueves, Pedro. Nos vamos a encontrar mañana. Chao.